Cordial saludo, compañeros y tutor. Voy a dar inicio al trabajo colaborativo de la actividad 4, elaborado por Fernando Velandia, supervisor de área, Fabio Niño, analista financiero, Manuel Eduardo Henao, controlador financiero, y mi persona, Karen Gallego, gerente financiera, pertenecientes al grupo 18 de matemática financiera. Vamos a dar inicio con la tabla de amortización. Bueno, tenemos un resumen de la tabla de amortizaciones. Tenemos amortización fija a capital, amortización pago cuota fija con periodo de gracia y cuota fija con periodo muerto. Bueno, aquí vamos a ver cuál es el sistema de amortización más conveniente para una empresa. En este caso, la amortización ideal desde la perspectiva de liquidez para la empresa es el periodo periodo muerto, ya que me da una flexibilidad durante esos 6 meses donde no hago pagos por servicio a la deuda, es decir, no abono a capital ni hago pagos a intereses. Esto me permite tener durante estos 6 meses, tener como esa solvencia para pagar de pronto pues eventualidades que se presenten y pues cosas a corto plazo de alguna necesidad. Tengo como esa liquidez durante este determinado tiempo. Bueno, en cuanto al costo financiero, lo analizamos con la tasa de interés, que vendría siendo para nosotros, pues para nuestro caso, yo considero que sería el 0,95, amortización fija capital, que es la que tiene menor tasa de interés. Esto en cuanto al costo financiero, que sería como más apropiado para la empresa, pero solo en cuanto al costo financiero, porque en sí sería más beneficioso en liquidez el periodo de periodo muerto. Continuamos con la tabla de resumen de escenarios, pues propuesto para estimaciones de indicadores. Bueno, aquí podemos ver, tenemos 4 casos y vamos a ver pues la viabilidad de cada uno. ¿Qué me permite? O sea, puedo iniciar diciendo que la TIR a mí me permite ver si un proyecto es rentable, es decir, que se puede utilizar como indicador de la rentabilidad de un proyecto. A mayor TIR, mayor rentabilidad. Para esto, la TIR se compara con la tasa de descuento. TIR con tasa de descuento. Si la TIR es menor que la tasa de descuento, es decir, si la TIR no me rinde la tasa de descuento, eso quiere decir, es que no me rinde la tasa de interés de oportunidad de otra inversión, o que para este determinado nivel de riesgo no me alcanza a rentar lo que debería rentar esa inversión. Podemos tener en cuenta que la TIR debe ser mayor a la tasa de descuento. Entonces empezaríamos diciendo que en el caso 1 y en el caso 3 son viables porque la TIR es mayor que la tasa de descuento. Pero en el caso 2, la TIR es menor, es menos 2,31% y la tasa de descuento es 12%. Y en el caso 4 también es viable, pero para nosotros el caso más viable es el caso 1, ya que tenemos que tener cuenta en que a mayor TIR, mayor rentabilidad. Si la TIR es igual a la tasa de descuento, como vemos en el 4 que parecen un poquito, eso quiere decir que alcanzó la tasa de rentabilidad mínima para este proyecto. Bueno, entonces tenemos en cuenta que el caso 1 es el más rentable. Vamos a analizar el riesgo. Aquí nos plantearon unas preguntas que son las siguientes. Determine cuál es la posición más riesgosa para la empresa. En el caso 1, 2, 3 que venimos trabajando, la posición más riesgosa para la empresa en este caso es el caso 2, ya que la rentabilidad promedio es la expectativa que tiene la empresa para ese proyecto, y en este caso es menos 2.
Además debemos tener en cuenta que la rentabilidad promedio debe ser mayor, y aquí está menor que la tasa de descuento. Por ese caso, es que esta es la posición más riesgosa, el caso 2. Aunque la desviación estándar o la volatilidad es solo del 1%, es muy riesgoso para la empresa también. El coeficiente de variación es 0,30 para el caso 2, es el más alto, es decir, que entre más alto, más riesgoso para nosotros, para la empresa. De acuerdo a la TIR menor TIO, es la probabilidad que la TIR sea menor que la TIO. En el caso 2 es el 100%. Eso quiere decir que el 100% nosotros nos iríamos a pérdidas. Bueno. Continuamos con la siguiente pregunta, que es: ¿cuál es la mejor posición para la empresa? Partiendo del caso 1 como referencia, entonces, la mejor posición para la empresa, tenemos en cuenta que es el caso 1. La rentabilidad promedio es del 40%, que la tasa de descuento es el 11,50, ya que es lo que esperamos nosotros de ese proyecto. La desviación estándar, teniendo en cuenta que es un criterio asociado a la volatilidad, y la volatilidad es una buena medida de riesgo, que para el caso 1 es el 10%. Podríamos decir que si no podemos controlar la caída del mercado, por lo menos que sepamos controlar el riesgo de nuestra inversión. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Bueno, el coeficiente de variación el coeficiente de variación es 0,25, pero aquí tenemos que tener en cuenta que para el caso 4 es 0,18. En este caso es el menor es el menos riesgoso. En este caso el 0,18, pero nosotros en cuanto a las otras variables, pues es mejor el caso 1. Es decir, el 0,25, nuestro caso 1. La probabilidad de la TIR menor TIO es de 0,21. Aquí vemos, la cual es más conveniente para la empresa. Bueno, y bueno, seguimos analizando que partiendo del caso 1, que es el de la mejor posición para la empresa, el crédito más conveniente desde el punto de vista de liquidez para este caso 1 es el periodo muerto, ya que nos permite tener liquidez para costear obligaciones a corto plazo, ya que no pagaremos intereses ni aportes a capital. Aquí dice que el riesgo de liquidez es el 0,00%. Al nosotros evaluar proyectos con la metodología BPM, se recomienda que se calcule con una tasa de interés superior a la tasa de interés de oportunidades, a la TIR, con el fin de tener un margen de seguridad para cubrir ciertos riesgos, tales como liquidez, efectos inflacionarios o desviaciones que nosotros no tengamos previstos. Continuamos con el valor presente neto. Como el valor presente neto calculando es mayor que 0, lo más recomendable sería aceptar este proyecto. En este caso sería más recomendable el caso 1. Análisis de sensibilidad. Aquí tenemos una pregunta: ¿le conviene a la empresa bajar los precios de manera sostenida? Aquí tenemos que el análisis de sensibilidad para el precio unitario, la sensibilidad es 14,15, para el volumen de venta la sensibilidad es 0,07. En este caso, para dar respuesta a esta pregunta, no es conveniente disminuir los precios, porque este proyecto es más sensible al precio, ya que es 14,15%, que al volumen, que es 0,0%. Ahí diríamos que es muy riesgoso disminuir los precios, porque tiene un alto grado de sensibilidad. Bueno, con esta gráfica muestra que a más sensibilidades
Bueno, espero miramos. Que a más sensible sea el proyecto, la pendiente es más alta. Por eso el azul, que es precio unitario, está más alta. Es decir, cuanto mayor sea la pendiente o inclinación de una curva, mejor dicho, cuando más próxima esté a la vertical, menor es la sensibilidad de una variable respecto a la otra. Esto quiere decir que esta inclinación me muestra que es más sensible al precio unitario. Por eso no debemos hacer modificaciones en el precio. Podemos hacerlos en el volumen, pero no en el precio. Bueno, riesgo internacional. Aquí nos hacen otra pregunta. Las modificaciones en la tasa de cambio tienen una importancia significativa para la probabilidad del proyecto. Nosotros tomamos una serie histórica de la tasa representativa del mercado, TRM. Cogimos estos valores, 3.149, para la fecha 2, 3.149, para la fecha 3, 3.149, así, para la fecha 7, 3.250. Debemos tener en cuenta que a más datos, pues nosotros tendríamos mayor exactitud. Estas mismas tasas representativas del mercado las asociamos al costo unitario, a este. Para 3.227 el costo unitario es 7.750. Bueno, y dando respuesta a la pregunta que nos realizaron, las modificaciones en la tasa de cambio tienen una importancia significativa para la rentabilidad del proyecto. Claro que sí, porque variaciones en la tasa representativa del mercado generan variaciones considerables en la rentabilidad de nuestro proyecto. Debemos tener en cuenta que para cada tasa representativa del mercado hay un costo unitario asociado, así como se los mostré en la tabla anterior. Y para cada costo unitario asociado hay una tasa representativa del mercado. Por eso la importancia de cada uno. Esta tiene considerable impacto en la rentabilidad del proyecto porque aquí podemos ver que de acuerdo al anterior, con un nivel de confianza del 95%, la TIR está entre los siguientes valores, el 2% y el 89%, que su riesgo es grande, ya que puede ganar un 2% o perder hasta un 89%. Tiene bastante volatilidad entre estas dos. Y debemos tener en cuenta pues que la rentabilidad promedio para este es del 45%. La rentabilidad promedio, pero pues la volatilidad sí está entre 2% y 89%, pues que es muy riesgoso para la empresa. Bueno, dando por terminada mi presentación de la actividad 4, muchas gracias por su atención y espero una próxima oportunidad. Muchas gracias.